Pues en el día de hoy tenemos un tema que es bastante extenso en el sentido de que tocaremos muchos estudios, investigaciones que serían llamados los clinical trials, aquellos estudios colaborativos de multicéntricos tanto en Europa como en Norteamérica y América del Sur, donde se han presentado las evidencias más contundentes que han cambiado la forma en que nosotros hacemos y manejamos el glaucoma en nuestros países, en nuestros pacientes. Tengo que revelar mis intereses financieros, y esto por razones éticas, ya que he sido consultante para un sinnúmero de investigaciones relacionadas a las válvulas de glaucoma, que incluyen la empresa Infocus, el Aquasys, el Glaucus, Ivantis, Alcon y Allergan. Todas esas empresas en algún momento u otro han pasado por el Centro Láser de República Dominicana con la tecnología de punta en forma de estudios pilotos. Estos son procesos de cirugía mínimamente invasiva del glaucoma que han cambiado probablemente la forma en que nosotros hoy día visualizamos a nuestros pacientes. También esta publicación del doctor John Samples y el doctor Ike Ahmed, en el que se resume y le aconsejo a cualquiera que quiera enterarse de cómo va el proceso de la cirugía de glaucoma moderna, que se lea esta obra. Es de 250 páginas, es fácil de leer, muy bien presentada, escrita y además con unas tablas y unas bibliografías sumamente importantes para aquellos que tienen interés en el manejo del glaucoma. También les ayudaré con estas presentaciones a decidir de manera desastre, haciéndole un traje a la medida a cada uno de sus pacientes de acuerdo a su patología. Y es que nosotros en el Caribe, y esto incluye el Caribe colombiano y el Caribe centroamericano, El Salvador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Haití, islas de Puerto Rico, en fin, que nuestro hospital, que es un hospital de ayuda a las personas indigentes, ve todos los días cerca de 800 o 900 pacientes. Y adivinen qué, la mitad de ellos padecen de glaucoma. El glaucoma es una condición que tiene un componente genético importante y el glaucoma en nuestro medio, afortunadamente hoy día, tiene solución. Es decir, tenemos la manera de operarlo. No sé cuántas veces le habrán abordado pacientes preguntándole, doctor, ¿y el glaucoma se opera? Pero claro que se opera. Si mi padre lo operaba hace más de 50 años y nosotros hoy día tenemos cerca de 15 procedimientos distintos para controlar el glaucoma. Nuestra facultad en el Hospital Dr. Elías Santana y nuestros egresados son todos entrenados en las técnicas fundamentales y básicas del glaucoma y de cómo se maneja, pero también todas esas otras entidades que son de la medicina basada en la evidencia. Y empecemos con esta gráfica, producto del doctor Ike Ahmed, y está precisamente en el libro que les acabo de mencionar sobre los mix en glaucoma del profesor John Samples. Y recuérdense que hoy día el manejo del glaucoma, y volveremos a este tema, está basado en la presión meta. Y es que no todos los pacientes son iguales. Un paciente con un glaucoma severo, muy avanzado, que tiene las presiones en 35, requiere de un manejo completamente distinto a la paciente que se le acaba de diagnosticar una asimetría copa-disco con presiones de 16 milímetros de mercurio y un campo visual prácticamente normal. Entonces, lo que se requiere en esta gráfica, y vemos en el lado izquierdo, es que en Estados Unidos hoy día hay cerca de 3 millones de personas afectadas con hipertensión ocular. No tienen glaucoma, pero tienen los ingredientes para desarrollar un glaucoma. 2 millones tienen glaucoma leve, es decir, que tienen menos de 6 decibeles de daño en su campo visual de Humphrey. 1,5 millones es moderado, que son de 6 a 12 decibeles de daño en el nervio óptico y en el campo visual, y apenas son 750,000 aquellos que tienen un glaucoma avanzado. Quiere decir que afortunadamente son los menos aquellos que tienen glaucoma avanzado, pero son los más aquellos que tienen sospecha de glaucoma o hipertensión ocular. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión meta en aquellos casos que tienen mayor daño y una enfermedad más grave, pues ha de ser menor, 12 milímetros de mercurio o menos. Aquellos que tienen un glaucoma moderado, y esto basado en el estudio del AGIS que vamos a revisar, tenemos que tener la presión por debajo de 15. Pero si tenemos una hipertensión ocular con presiones de 30 sin daño en el nervio o en el campo visual, podemos entender
que teniendo una presión dentro de lo normal, bajándola de 30 a 21 con una sola gota, pues puede ser la solución del problema. Y también sabemos que en este grupo de acá, lo más importante es bajar la presión. Hay que bajarla, porque si no la bajan sabemos que se quedan ciegos. Sin embargo, en el grupo de aquellos con sospecha o hipertensión ocular, lo más importante es la seguridad del paciente, tanto en el tratamiento médico como en el tratamiento quirúrgico, porque no es tan necesario ser invasivo y agresivo para controlar estos casos. Otro de los grandes avances recientes ha sido el tema de la tonometría, que antes teníamos solamente el tonómetro de Goldman o el Perkins, pero ahora afortunadamente tenemos este iCare. Y estamos haciendo la demostración como un niño sin gotas de anestesia nos permite tomar la presión intraocular de ambos ojos y coopera. Coopera porque la verdad es que apenas se siente. Sin embargo, parece increíble que eso hace 6 contactos con el epitelio corneal en menos de un segundo sin que la persona se dé cuenta de que ha tenido su presión. Y además tenemos la posibilidad con los iCare de tener un dispositivo que nos permite prestárselo al paciente para que se tome su presión intraocular en la casa o en su trabajo durante el día, para poder tener curvas de glaucoma que son perfectamente y plausibles realizarlas sin la necesidad de anestesia tópica o de un técnico entrenado. Entonces decía un viejo aforismo que cada pan tiene su queso, es decir, cada caso es diferente y nosotros tenemos que adaptar el manejo de nuestros casos a la enfermedad subyacente. Y entonces se trata en estos casos de explorar sus opciones, explorar qué tan severo y grave es la situación para el paciente. Y en este caso, afortunadamente, tenemos una nueva clasificación gracias a los doctores Parrish, Holdap y Palmberg del Bascom Palmer, que hicieron esta definición de glaucoma temprano, glaucoma moderado y glaucoma severo basado en la apariencia de la papila. Aquí vemos una papila con una excavación de apenas 0.6 con un daño aparente de Bierrum en la parte superior, pero con una visión central perfectamente sana. O este caso de un glaucoma moderado, vemos que la excavación se ha agrandado, vemos un vaso circunlinear que ahora está desnudo, podemos tener muescas en el nervio óptico, daños en la papila y en la región peripapilar con recesión del epitelio pigmentado, y aquí vemos que ya el área de Bierrum amenaza la visión central del paciente, pero en este estamos en menos de 6 decibeles y en este grupo moderado entre 6 y 12 decibeles. O finalmente un caso severo donde vemos que la muesca llega al borde superior del nervio óptico, tenemos una hemorragia en llama, en esta zona tenemos una excavación de casi 0.9, existe la excavación nasal al nervio óptico, hay desplazamiento de los vasos hacia la región nasal, hay una saucerización temporal de la región de la papila y en el campo visual vemos cómo se ha dividido en el eje vertical la visión central, poniendo en peligro el perder la función central del ojo y en estos casos con menos de 12 decibeles consideramos que se considera un glaucoma severo. Entonces, el manejo de este paciente con glaucoma temprano, quizás solamente presiones intraoculares elevadas, es muy distinto y la meta ha de ser muy distinta de aquel que tiene la presión y el daño espectacular que vimos en el nervio y en el campo visual. Entonces, la resistencia al flujo que tienen en estos casos, y es importante en hacer hincapié en el examen minucioso del paciente al cual le vamos a hacer el diagnóstico de glaucoma, porque no es solamente medir la presión, ver el nervio y la papila, tenemos que tomar su historia, saber qué medicamentos tiene, si es hipertenso, si fuma, si tiene otros familiares afectados por la enfermedad, ya que sabemos que hay un componente genético y sobre todo si hay familiares que tienen glaucoma de ángulo estrecho. Le debemos, además de la agudeza visual, refracción y tonometría, hacer una gonioscopía con precisión para ver si es de ángulo abierto o ángulo estrecho o si tiene otras patologías. Y en una de las conferencias que realizamos durante estas sesiones de ICAS vimos todas las posibilidades de asociar el glaucoma con distintos síndromes. En el glaucoma, cuando es estudiado histológicamente, aquí vemos unas imágenes histológicas de la malla trabeculada y aquí de los canales colectores del ojo.
Y la pregunta es, ¿dónde es que ocurre la obstrucción en el glaucoma de ángulo abierto? En el ángulo cerrado sabemos que el iris tapa el acceso a través de sineca o aposición a la malla trabeculada, pero en el glaucoma de ángulo abierto, que es el 85% de los glaucomas, ¿dónde es que está la obstrucción? Si en los canales colectores, si en el canal de Schlemm, si en la malla trabecular, que si es en algún otro lugar. Pero sabemos que la obstrucción está dentro de la región donde pasamos desde la malla trabeculada hacia los canales colectores. Aquí es que está el tapón. Y sabemos que lo que tenemos que hacer, ya sea a través de una cirugía filtrante, a través de una cirugía del ángulo, a través de una cirugía que nos lleva a la región supracoroidea, o con el manejo del glaucoma a través de medicamentos, es para tratar de quitar esta obstrucción que une la malla trabecular con los canales colectores. Todo esto ha llevado a la medicina moderna y gracias a la industria, a unos avances tecnológicos que empezaron con válvulas grandes. Esto le llaman en España los tubos grandes, es decir, la válvula de Krupp, de Barber, de Molteno, de Ahmed. Estas son las válvulas que nos permiten, y son válvulas para presiones meta, reducir considerablemente la presión, ya que crean una vía adversa que desvía el humor acuoso al espacio subtenoniano y a la órbita. Luego procedimos en el descubrimiento de tratamientos del cuerpo ciliar con endociclofotocoagulación y luego los MIGS, que es la era moderna donde tenemos el Glaukos, tenemos el SEN, tenemos el Flow, tenemos los tubos que se comunicaban con el espacio supracoroideo que lamentablemente tuvieron problemas, y luego aquellos que de alguna forma u otra, sea el Kahutuo Blade, el Hydrus o aquellos que hacen canalostomía para dilatar el canal de Schlemm, nos permiten facilitar el flujo del humor acuoso. Entonces hay una realidad para América Latina y sobre todo para nosotros que estamos en el Caribe, y es que hace años, en los años 1650, 1860, los esclavos que se traían desde África en la costa occidental hacia América, ya sea el Caribe o la parte noreste de América del Sur o la parte sureste de América del Norte, eran traídos de la costa oeste del África. ¿Qué pasa? Que la prevalencia de glaucoma, que es altísima en estos países caribeños, se corresponde exactamente con la alta presencia de glaucoma que tenemos en Senegal, Sierra León, en Angola, en el Congo, ya que hay un componente genético que típicamente asocia presiones no muy altas con pacientes relativamente jóvenes, más común en los varones que en las hembras, que presentan a los 30 años con excavaciones casi totales del nervio óptico y destrucción del campo visual con muy temprana edad. Y la explicación es esa, que tenemos allí la resistencia, que es la que produce esto. Luego, esta herencia, esta epidemiología, esta realidad de nuestros medios, donde la mitad de nuestros pacientes padecen con glaucoma, nos ayudan a entender por qué en nuestro hospital de enseñanza hacemos lo que hacemos. Y esta gráfica, que la uso mucho, ya que desde que llegué en el 85 estamos haciendo anualmente cerca de 300 operaciones de trabeculectomía anualmente. No lo van a creer, pero han pasado cerca de 35 años y seguimos haciendo probablemente la misma cantidad de trabeculectomía por otros factores. Pero ahí cerca del año 2002 empezamos la enseñanza en nuestro programa de residencia de la facoemulsificación. Y ojo, de pronto la cirugía combinada de trabeculectomía con facoemulsificación llega a un pico y casi supera en los primeros años del 2005. Hoy día hacemos 750 cirugías anuales de trabeculectomía combinada con cirugía de catarata en estos pacientes. De hecho, yo decía, pero ¿qué es lo que pasa con el departamento de glaucoma, que me opera lo mismo todos los años? Y la clave era que en nuestro país es tan frecuente el glaucoma que 1 de cada 5 pacientes que operamos de catarata, seguramente tenemos que hacer un procedimiento de glaucoma porque es tan frecuente la asociación de ambos. Entonces, cuando se nos presenta esto, decimos, bueno, ¿qué le hacemos? Le hacemos la trabeculectomía, que es el estándar de oro, o le hacemos otra cosa.
o le hacemos una combinación de la trabeculectomía con la operación de FACO. Esto porque tienen cataratas y si le hacemos solamente la trabeculectomía, pues luego tenemos que bregar con el segundo problema, que es la opacidad del cristalino. Quiero que sepan que en muchos estados del norte de Estados Unidos y de Canadá, todavía hay días se prefiere hacer lo que llaman la cirugía secuencial, en la que se opera primero el glaucoma, que es lo más peligroso, y luego, si es necesario, posteriormente la catarata. Pero señores, el 80% de los casos operados de trabeculectomía en menos de 2 años ya van a necesitar una cirugía de catarata, y es la razón por la que frecuentemente en nuestro hospital, que además tiene que tratar a pacientes de un nivel socioeconómico muy bajo, la cirugía combinada sea la mejor opción. Entonces, la cirugía combinada, que vamos a abreviar en este video, vemos cómo inyectamos, y esto es con anestesia tópica, inyectamos en el espacio subconjuntival lidocaína con epinefrina, y estoy operando con la doctora Rachel Alburquerque. Ella realiza la cirugía de glaucoma desde la parte superior, hace las incisiones, vemos que expone 6 milímetros del limbo con una peritomía casi perfecta, las pinzas son sin dientes para hacerlo menos traumático a la conjuntiva, y utilizamos el cauterio bipolar, utilizando el borrador, como le llaman. Luego, con el cuchillo de 75 se hace una escotilla, esta de 4 milímetros, a un lado y al otro, que se une en el labio posterior. Se cambia el cuchillo de Crescent, realizando una disección de esta escotilla cuidadosamente. A mí me toca con mi asistente simplemente mantenerle el campo libre de sangre para que tenga buena visualización, y sin penetrar al ojo se le colocan las esponjas de Merocel empapadas en mitomicina C al 0.4% durante un espacio de 3 minutos. Esto es la famosa técnica descrita por Sir Pencroff en Inglaterra. Pencroff demostró que esta era la mejor forma de garantizar una bula difusa con menores presiones que drenara más posteriormente, ya que la mitomicina al año todavía se veían los efectos que mantenían la bula formada en estos casos. Luego de copiosamente irrigar la mitomicina C, y vimos que la tuvimos 3, 4 medio esponjas de Merocel en este espacio, desde el lado temporal, y se cambia el cirujano, y esta parte me toca a mí, estamos viendo como si yo estuviera operando desde el lado temporal, desde el lado del oído del paciente, este caso, usando las pinzas de MST, se hace una cápsula Rexis circunlinear continua. Esta catarata no es pequeña, es una catarata grado 4, ven los cambios nucleares y corticales que tiene, y luego se procede con la técnica de facoemulsificación de su elección. Hacemos una hidrodisección, el surco nos permite llegar a la parte posterior del cristalino. Vemos como de repente es tan fácil quebrar el cristalino con este chopper que usamos, primero en 2 hemisferios y luego en 4 cuadrantes. Al realizar la vitrectomía, podemos entonces en estos casos colocar un lente intraocular y cerramos la herida con una sutura para que entonces desde la parte superior podemos proceder a la parte importante de la esclerectomía con el punch de Kelly, y lo hacemos por un espacio de 1 milímetro hacia la parte escleral posterior, seguido de una iridectomía periférica, aquí irrigamos para mejor visualizar, y confirmamos que la iridectomía es completa, sabiendo que hay pigmento del epitelio pigmentado en el campo estéril. El cierre de estas escotillas es tan importante como todo lo que hemos visto hasta ahora, porque si apretamos mucho la sutura, es un fracaso de la trabeculectomía, y si la dejamos demasiado floja, podemos tener una hipotonía o una atalamia. Y aquí vemos que este cierre, que es verificado entonces, luego de llenar la cámara anterior con las esponjas de Weck, es la clave del éxito, porque lo que más tenemos que evitar son los ojos hipotónicos. Luego de cerrado, hay una sutura que se coloca y se ancla en el limbo. Esta sutura, que es una sutura cardinal, incluye el ateno, no es solamente la parte de la conjuntiva, y hacemos una contracción en el lado nasal con otra sutura de 10-0 nylon. Ojo que dejamos estos hilos para que sean de menor molestia al paciente, y lo podemos usar con 10-0 Vicryl también, lo cual nos permite nosotros ver estos casos sin tener que retirarle las suturas, lo cual es bastante molesto.
Al final del caso ponemos Vigadex, saben que el ojo es blando y tiene al otro día una presión de 11 milímetros de mercurio. Nosotros combinamos y realizamos un estudio en el que vimos el efecto del tubo en combinación con la cirugía de catarato o la trabeculectomía con la cirugía de catarata. Y aquí empezamos con la primera investigación realizada comparando tubos y trabeculectomía. Y el tubo que se comparó casualmente fue el de Barbell. Tenía ya reputación en la mayoría de los centros académicos norteamericanos de que era el mejor tubo grande. Y lo curioso es que los resultados en cuanto a la reducción de la presión intraocular a los 5 años, y este estudio, por cierto, fue coordinado por tanto el doctor Getty, que es del Bascom Palmer, con el doctor Feuer, y se llama el TTT, Tube versus Trab Study. En este estudio, al principio los tubos tenían que usar más medicamentos de glaucoma, pero luego la trabeculectomía se equipara a los 2 años de seguimiento con el de los tubos. Había más reintervenciones y fallos quirúrgicos en el lado de los tubos, y esto porque el tubo hacía contacto con el endotelio y en algunos casos se podía ir a la hipotonía, y había menos reintervenciones y fallos quirúrgicos en la trabeculectomía. En cuanto a las complicaciones tardías, eran prácticamente iguales, pero en aquellos que tenían glaucomas refractarios les iba mejor cuando se utilizaba el tubo que cuando usaba la trabeculectomía. Este es el principal estudio de medicina basada en la evidencia por el número de casos que se hizo y el cual revela que el tubo grande va mejor que la trabeculectomía en estos casos. Pero la trabeculectomía vieron que es más sencilla y tiene menos complicaciones, aparte de que es la que aprendimos desde que estábamos en la escuela primaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los últimos 15 años ha sido una de investigación de los famosos tubos mínimamente invasivos. Y aquí hacemos una dicotomía en la cual separamos los tubos cortos, que son AB internos, o tubos cortos, que son AB externos, con aquellos ya mencionados, que son los tubos largos y grandes de Ahmed, Barbell, Krupin, Monteno o el ADI, que es el de Aurolab. En el estudio de tubos cortos hay 2 que producen bulas, que son el de Zen, que antes era de Aquasys, ahora de Allergan, y el Infocus Microshunt, antes de Infocus, ahora de PreserveFlow. Pero debemos incluir también al Express, que es hecho de metal, o a la mecha de la empresa Star. En el caso de aquellos que son internos, es decir, que abordan el canal de Schlemm y la malla trabeculada, o tratan el cuerpo ciliar a través de la ciclofotocoagulación, o amputan la malla trabeculada, como es el caso de Dual Blade, y aquellos que hacemos a través de la esclera una subciclo o ciclofotocoagulación intermitente. Entonces empecemos. Los más simples, dijimos, son los tubos bula dependientes de Infocus y de Aquasys, o es decir, PreserveFlow y aquel Zen, que es el de Allergan, o los que son bula independientes, y hemos de mencionar el Glaukos, el Hydros, la subciclo y también la ciclofotocoagulación interna. El primero a mencionar es el PreserveFlow. El PreserveFlow empieza por el descubrimiento del doctor Francisco Fantes, mi gran amigo y colega del Bascom Palmer, quien adoraba y quería muchísimo, que nos decía, tiene que hacerse un procedimiento simple, stupid, keep it simple. ¿Por qué? Porque teníamos que tener un procedimiento que el paciente pudiese recomendarle, o el ciudadano recomendarle a su paciente, en el que se controlara perfectamente el flujo. Y aquí vemos en el video cómo esta corroboración ocurre en todos los casos. El Infocus es un tubo mínimamente invasivo, 8 milímetros y medio, tiene una luz de 70 micras, se coloca entre el espacio subteneano y la cámara anterior, y la clave es que podemos realizar con este tubo una bula posterior. Siempre operamos desde el lado superotemporal, el tubo tiene la forma de una flecha, y aquí vemos cómo estas aletas que tiene el tubo nos permiten, y son en forma de triángulo, parecieran las plumas que tiene una flecha, nos permite anclar el tubo al espacio escleral para que no tenga desplazamiento. En el estudio del material SIBS, que es un material descubierto por Leonard Pinchuk del Bascom Palmer,
Este CIPS, cuando es colocado en conjuntivas de conejos, se compara en el lado derecho el CIPS con el lado de izquierdo el plato de silicona. Y este plato de silicona tiene 200 micras a las 3 semanas de haberse implantado en el espacio subterráneo de un conejo. Sin embargo, el Infocus Microshot, luego llamado Preserve Flow, apenas tenía 15 micras de espesor. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido humano responde con menos agresividad al tubo de Infocus que a la silicona. Estas son fotografías cortesía del doctor Sander Dubovic, que es patólogo del Bascom Park. Entonces, la posición subtenoniana, que es fundamental, ojo, no subconjuntival, ya que comunicamos el espacio de la cámara anterior sin tocar el endotelio, sin tocar el iris, con la región subtenoniana. ¿Cómo logramos eso? Medimos a 3 milímetros, hemos hecho la técnica de Penn-Cobb para aplicar la mitomicina, el tubo equidistante entre iris y endotelio, y aquí vemos cómo avanzamos el tubo lentamente con la pinza de Kellman hasta que enclavamos el triángulo mencionado, y aquí vemos cómo presiono con la mano izquierda usando la pinza de Castroviejo y salen gotitas de humor acuoso a través de la luz del tubo. Luego, muy cuidadosamente, subimos la tenum y conjuntiva y hacemos un cierre hermético de la herida. Quiero hacer un reconocimiento especial a la doctora Rachel Alburquerque, a la doctora Dalgisa Corona y también a mi María Consuelo Varela y a la doctora Rachel Pichardo, que fueron el equipo de investigación que nos permitió llevar esta investigación a la Academia Americana, a la al ESCRIS en Europa, y hoy día este tubo es adquirido por la empresa Santen y está culminando en una investigación de 500 pacientes en Estados Unidos en el nivel 3 de investigación, la fase 3, con unos resultados realmente extraordinarios. Aquí fotos del doctor Francisco Fantes, que como mencioné perdió la vida hace muchos años, a quien se le ocurrió esta idea de un tubo sencillo para operar a los pacientes de glaucoma. El famoso ingeniero Jean-Marie Parel, que fue el que introdujera el vitriófago a la ciencia moderna y la tecnología de cuantas cosas más, incluyéndolos ustedes del globo entero, y es el gurú, con más de 100 inventos relacionados a la oftalmología. Y aquí el doctor Leonard Pinchot con nuestro equipo, Lucinda Alvarado, Rachel, la doctora Corona, Nilda Belial, mi enfermera, cuando hacíamos las primeras operaciones de Infocus en nuestro centro. La disección de la conjuntiva, tanto en la trabeculectomía como en el Preserve Flow, parece una tontería, pero este video ilustra cómo se hace una hidrodisección con lidocaína con epinefrina. Vimos cómo podemos regar con el portaagujas sin ningún aguja, simplemente usando superficie redonda y resbalosa para distribuir la anestesia. Usamos pinzas para llegar al espacio subtenoniano y tenemos que hacer una peritonía siendo muy cuidadosos de dejar muy poco tejido en el limbo, pero hacemos una disección subtenoniana y esta incisión de un lado a otro de la herida es de aproximadamente 6 a 7 milímetros. De nuevo, creamos el espacio donde vamos a colocar nuestras esponjas de mitomicina y hoy cuidado con esta sección porque es donde está el recto superior. Nuestras bulas generalmente las queremos poner, si es la primera, superotemporal. Hacemos uso del cauterio bipolar. Aquí vemos que quitamos todos los vasitos que pudieran estar sangrando. Y esto bajo la infusión de agua, que hace dos cosas. Una es que le quita el calor que genera la diatemia bipolar, pero también nos permite irrigar la sangre y ver la fuente del sangrado con mayor precisión. Secamos y en vez de hacer una trabeculectomía como le enseñé previamente, introducimos el dispositivo y verificamos que está fluyendo y que está su luz permeable, y con cuidado bajamos la conjuntiva. Beckham en Inglaterra dice que esto es como acostar el niño en la cuna, que uno lo quería arropar con mucho cuidado para que el tubo no quede doblado o que pueda quedar enclavado dentro del espacio subtenoniano. Entonces, la técnica de Serpent-Cobb es simplemente la de colocar las esponjas de Merocel en este espacio creado durante un espacio de 3 minutos. Y es una técnica realmente importante de dominar, ya que esto, sobre todo en nuestros pacientes de origen africano, es lo que garantiza que esa bula va a estar patente en el futuro.
Entonces, hacer la cirugía sin la aplicación de mitomicina en nuestras manos, en nuestro medio, tanto en la trabeculectomía como en el infocus, es equivalente al fracaso. Y esto lo descubrimos a través de esta investigación donde la profesora Isabel Ruiz de Burdeos hiciera uso del Infocus Microshot en sus diferentes modelos. Y fíjense que el éxito que tuvo a 5 años de seguimiento era de apenas un 70%. Personas fueron 12 meses de seguimiento, un 70%. Ya vieron aquellos tan bajitos como un 40%. Y la razón, que no usaban mitomicina. Cuando el mismo tubo se colocó en República Dominicana con el efecto de la mitomicina C, 3 minutos al 0.4%, pues vemos que el éxito al año era de un 100%. Al año tuvimos que hacer un procedimiento de Lidling en uno de los 23 pacientes. Y aquí vemos el resultado como la curva. En el AGIS decían que teníamos que tener la presión por debajo de 15 en pacientes que tenían glaucoma moderado para evitar la progresión del daño al nervio óptico. Y ven que el promedio a los 5 años y a los 10 años, eso anda por 13.5, es de 12.3 milímetros de mercurio. O sea que tenemos un dispositivo que nos permite colocar en el espacio entre el iris y el endotelio corneal un tubo en la región superotemporal, y este tubo se puede combinar con cirugía de catarata o realizarse en cirugía simple sin operar la catarata para controlar la presión intraocular. Luego que hiciéramos esta investigación en el año 2010 en República Dominicana, empezaron a ver aquellos que dijeron, bueno, ¿será verdad lo que ellos están hablando y diciendo en República Dominicana? Y el estudio se llevó a 2 años por Florence Aptel, Henny Becker, Julián García Feijóo y la profesora Isabel Ruiz y Tarek Sharawi. Es decir, estaban Holanda, estaba España, estaba Francia, estaba Canadá y estaba República Dominicana en un análisis de estos casos que recibieron el Infocus Microshot, ahora llamado Preserve Flow, después de que fue adquirido por la empresa Santen. Y vemos que en el estudio colaborativo la presión era de 13.3 milímetros de mercurio al seguimiento de 2 años y las complicaciones mínimas. Y también se demostró en este estudio que si usábamos la concentración del 0.4%, era muy superior a la concentración de 0.2%, viendo que aquellos que estaban libres de medicamentos eran más frecuentemente en el grupo de la 0.4. En estos CT vemos cómo se comunica a través de este túnel escleral desde la cámara anterior hasta el espacio subteroniano. En este caso hay una iridectomía presente de una cirugía previa. Entonces la pregunta de la semana del glaucoma es, de todos los MIC mencionados, ¿cuáles son aquellos que producen bula? Y si yo les he estado hablando claramente, todos saben que son el Zen y el Infocus Microshot, hoy día el Preserve Flow. El Hydrus y el Einstein, que los voy a mencionar luego, no producen bulas, son bulas independientes y tienen otro nivel de control distinto a la presión meta que logramos con el tubo del Preserve Flow. El Infocus Microshot es una alternativa al tubo grande de Barbell y de Ahmed y nos garantiza una presión meta que está por debajo de 13 milímetros de mercurio en la mayoría de nuestros casos, sin tratamiento con gotas, libre de gotas. El segundo dispositivo que produce un efecto bulodependiente es el Zen o implante de Aquasys, hoy día adquirido por la empresa Allergan. ¿Qué diferencia tiene el Zen al Preserve Flow? Una, que se inyecta desde adentro con un dispositivo que nos permite accesar el espacio subconjuntival. 2, que tiene una longitud de 6 milímetros, a diferencia de los 8 milímetros y medio del Preserve Flow. 3, que la luz, porque es más corto, entonces tiene que ser, por ende, más estrecho, porque si no hubiese una hipotonía, es de apenas 45 micras, y el material del cual está compuesto el tubo de Zen es colágeno que ha sido entrelazado, es decir, ha recibido luz ultravioleta y crosslinking. Se inyecta a interno con este dispositivo que desarrolló Chris Norbath. Norbath hizo este descubrimiento, es un dispositivo como si tuviera engranajes y cambios, cual fuera tu vehículo de motor, primera, segunda y tercera. En la primera se traspasa la esclera y sale a 3 milímetros del limbo con una aguja cortante.
En el segundo avanza este dispositivo que se llama el Zen al espacio subterráneo, y en la tercera se retrae este tubo dejando en su lugar al Infocus Microshock. Visto esto en una cirugía que realizáramos aquí hace aproximadamente 7 años, vemos cómo marcamos el lugar donde queremos que la aguja salga. Queremos salir entre estos dos puntitos antes de empezar el avance del tubo al espacio subterráneo. Previamente hemos preparado este ojo con lidocaína y epinefrina y vemos que tan pronto sale la punta del tubo, pues ya hay una comunicación existente entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival, y el tubo llega a la normalidad. Este procedimiento es muy sencillo, no requiere la piritomía que requiere el Preserve Flow, pero tiene la desventaja de que a veces los tubitos se doblan y que las presiones no suelen ser tan bajas como cuando utilizamos las técnicas de Penco con las altas concentraciones de mitomicina C. Y aquí vemos que al final de los 2 años, en vez de ser 13, 13.5, como el Preserve Flow, estamos hablando de 14.9. Esto se repite en los estudios internacionales, tanto al año como a los 2 años, y creemos que el Zen, al igual que el Preserve Flow, está en una posición de darnos una garantía de presión meta en aquellos ojos que necesitan, por su severidad, tener la presión lo más bajita posible. Y volvemos a lo que dije originalmente. Aquí vemos que en las curvas de Samples, cuando estamos en el lado rojo, donde tenemos que ser agresivos, nosotros queremos o un tubo grande o un tubo de mix que nos permita garantizar que una presión intraocular va a estar libre de gotas, controlada y sobre todo en el ambiente socioeconómico en el que vivimos, para que el paciente no tenga el gasto de los medicamentos y de cirugías adicionales. No así para aquellos otros que actúan en el ángulo de la cámara anterior, ya sea con el Kahoot Dual Blade o el iStent, o aquellos que se le da láser en el caso de la SLT y la ALT. Las bulas no son iguales entre aquellos que son trabeculectomía y aquellos que tienen un mix. Las bulas de los mix son más anchas, son más difusas, son más delgadas las conjuntivas y más posteriores que aquellas que reciben en la trabeculectomía convencional. El tercer mix es el implante de Hydrus de Ivantis, que originalmente se presenta en Holanda, casualmente por primera vez, y ahí hice mi primer taller de práctica en el que se coloca este dispositivo que tiene 3 ventanas dentro del canal de Schlemm, un cuello y una cabeza. El dispositivo para inyectar esto al canal de Schlemm es muy original, requiere una pequeña incisión en el canal de Schlemm, y este tubo está hecho de un material llamado nitinol, que es maleable, es un plástico y es un metal, y el procedimiento, al igual que el Zen, se hace por gonioscopía desde adentro, es decir, hay que inclinar el microscopio 30 grados, usar el gonioscopo de Posner-Schlossman y entonces pasar el dispositivo a la región del ángulo de la cámara anterior. Reduce la presión. En este caso no podemos garantizar una presión mínima, como es el caso del Zen. Y aquí vemos una anatomía magnificada donde en gris está la malla trabecular. Aquí vemos cómo esta región es la justa canalicular y finalmente el canal de Schlemm que drena internamente hacia los canales colectores. Le estamos colocando el tubo dentro del canal de Schlemm, obviando la resistencia que pudiera tener antes de llegar a los canales colectores y resultando una diferencia disminuida, ocupa aproximadamente 100 grados de la circunferencia del ángulo. Y aquí vemos la sencillez y la fácil que es introducir con el dispositivo el ángulo de la cámara anterior. Y aquí vemos el cuello y la cabeza que apenas se retrae dentro de la cámara anterior sin contacto con el endotelio, con el iris o con ningún otro estructura importante del segmento anterior. Los resultados postoperatorios, de nuevo, no son tan halagüeños como lo fueron para el Zen y el Preserve Flow. Y vemos que baja la presión, que originalmente estaba en 21.1 milímetros a 26.6, pero lo importante es que se reduce el número de gotas de 2.2 a media gota en el caso del seguimiento. Aquí tenemos unas fotos de mi querido Lucho Scaff
de la doctora Juanita Londoño cuando hiciéramos el taller de entrenamiento en el uso del IDRUS para la investigación realizada. Nosotros hicimos 46 pacientes y al final de un seguimiento de 6 meses, 42 de ellos tenían la presión intraocular controlada sin gotas. Y de los que tuvieron que recibir gotas, 2 de ellos fueron reintervenidos y también pasaron al grupo sin gotas, y los otros 4, que eran 6 en total, los otros 4 tuvieron que recibir una cirugía completamente distinta, con una trabeculectomía o un tubo grande. De manera que lo que queremos es usar el hidro para bajar el número de gotas cuando la presión meta no es tan alta, en un glaucoma leve o moderado, pero jamás en un glaucoma severo, ya que sabemos que sería un desperdicio de esfuerzo, ya que volveríamos a tener que intervenir a estos pacientes. Luego viene otro dispositivo, este también se utiliza en el ángulo, tiene varios modelos, este le llaman el snorkel, ya que se introduce una parte del dispositivo de iStent en el ángulo de la cámara anterior en su canal de Schlemm, y aquí la parte redonda, tubular, drena o recibe el humor acuoso de la cámara anterior y lo pasa a los canales colectores. Es muy corto, es de un material metálico y es muy fácil de colocar a través de una inyección. Glaukos en Estados Unidos fue la primera en recibir la aprobación de la FDA y fueron muy astutos, ya que no bien estaban aprobados por la FDA, también recibieron la aprobación del Medicare. Quiere decir que este es un dispositivo de MIGS que el Medicare norteamericano está dispuesto a cubrir para los pacientes que tienen glaucoma de ángulo abierto, tanto independiente o solitario o en combinación con la cirugía de catarata. A diferencia del IDRUS y del Zen y del Aquasys, este dispositivo apenas te reduce la presión intraocular unos cuantos milímetros. Y aquí van a ver, este es un video del doctor Ike Ahmed en el que se coloca un iStent dentro del ángulo de la cámara anterior. De nuevo hemos inclinado el microscopio, aquí vemos el ángulo de la cámara anterior, la línea de Schwalbe y el proceso del trabéculo no pigmentado y luego pigmentado, y donde queremos colocar este dispositivo es justamente en el canal de Schlemm. Y aquí vemos cómo se introduce la parte puntiaguda del iStent, capturando el canal de Schlemm, y luego el dispositivo en forma de pinza se suelta, dejando el tubo redondo para capturar el humor acuoso. Casi siempre hay un pequeño sangradito en estos casos y se puede obviar. Reducción de la presión intraocular al año, 16.75. Estos en los estudios colaborativos publicados en la revista británica de oftalmología. Y aquí vemos que se reduce el número de gotas de 1.3 a 0.3. Y de nuevo, no es para una presión meta baja, es para reducir la presión intraocular y para reducir el número de gotas. Entonces, los mencionados dispositivos caen en el área de la canaloplastía, el trabecultón, el iStent, nunca llegan a ser tan agresivos y tan efectivos como aquellos que son el Preserve Flow o el Zen, o aquellos que tienen un tipo de implante de tubo que comunica el ángulo de la cámara anterior con el espacio subteroniano. Más recientemente, y esto es lo más importante ahora, ha sido la descripción de la ciclofotocoagulación micropulsada transescleral. Esto hay un entusiasmo grandísimo porque nos ha permitido reducir considerablemente la presión intraocular ab externo sin incisiones para lograr aplicar el láser de subciclo en la región del cuerpo ciliar. Este láser no quema. Sí es doloroso su aplicación, por lo cual hay que dar anestesia subteroniana, pero tiene una garantía de resultados en la presión increíble. Y esto, a diferencia de las pruebas anteriores, que es el G-Probe, tanto el G-Probe como el G-Probe Illuminate, el micropulso intermitentemente nos lleva la energía de láser de argón al espacio del cuerpo ciliar. Y fíjense que como no hay una quemadura continua, como era con el G-Probe de antes, que era continua, esta quemadura podía causar una hipotonía y atalamia crónica del ojo, no así cuando era intermitente. Y vemos que a medida que es más continua la aplicación del láser,
más complicaciones hay del tipo de atalamia. Mientras menos frecuente, es decir, más intermitencia tiene, mejor sobrevive el cuerpo ciliar al tratamiento. Y en este estudio de Tan, de Aquino y de Chu, vemos que el número de casos de TC bulbo en el subciclo nunca llega a ocurrir, lo que puede ocurrir con la continua. Y también hay menos probabilidades de inflamación que cuando usamos la continua. Estos ojos quedaron sin complicación en la mayoría de los casos y casi ninguno tuvo disfunción o pérdida de la agudeza visual. A la izquierda, la isquemia y destrucción que produce la onda de láser continua. A la derecha, la endociclofotocoagulación intermitente, ECP, o subciclo, como le quiero decir. Ven que están las celdas de las células epiteliales intactas, la melanina, no ve material inflamatorio, muy diferente a la necrosis que produce la continua a este lado. Este es un caso de un paciente que se operó en cirugía combinada de catarata y subciclo. Vemos la incisión para introducir la anestesia subteroniana. Hemos marcado este ojo en el espacio horizontal, tanto acá a las 3 como a las 9, para evitar la circulación de las ciliares anteriores. Entonces se aplican durante 80 segundos, tanto en la parte inferior como en la inferior, con una intermitencia de 33%, este subciclo. Y fíjense que parece la pata de la pezuña de un caballo dirigida hacia el limbo. Luego se procede a lo que es la cirugía de catarata, utilizando aquí las pinzas de Utrata. Es decir, ya hemos tratado el glaucoma, ven que el ojo está anestesiado con anestesia subteroniana y podemos realizar este procedimiento en combinación con la cirugía de catarata, colocando un lente intraocular. Y este paciente al otro día tenía la presión en 12 milímetros de mercurio y está sin tratamiento. El Travectón, que fue utilizado y más recientemente permite cortar la malla trabeculada, otro mix que tiene significado, pero desafortunadamente es destructivo. Y entonces, al ser destructivo, sabemos que tiene sus consecuencias de sangrado y de pronóstico limitado. Entonces, hemos hecho una comparación de los estudios más importantes y relevantes del glaucoma, de los mix más importantes que estamos utilizando hoy día. Y aquí vemos una comparación de todos, viendo que el Zen y el Infoco están en el renglón de muy fácil. El Hydrus es fácil, pero tienes que saber hacer gonioscopía, al igual que el iStent. Y es muy fácil también hacer el subciclo, con la ventaja de que no tenemos que disecar la conjuntiva o dejar ningún dispositivo. Este subciclo promete ser un arma para los expertos en trasplante de córnea, para los ojos con glaucoma neovascular severo, con las presiones que agudamente y urgentemente tenemos que reducir, donde no hay filtración a través del ángulo de la cámara anterior. Entonces hemos comparado los mix, de manera que vemos que aquellos que están en este renglón nos permiten controlar y llevar a una presión meta baja, aquellos que son del ángulo no tan baja, pero podemos con el subciclo probablemente llegar a tener un éxito casi igual. ¿Qué nos quedan? Aquellos que atacan el canal de Schnemm, como el GAT, el Kahoot Duo Blade, la bicocanalostomía, pero ya se nos acabó el tiempo y hay tantas cosas lindas de qué hablar, pero ustedes yo creo que han sido edificadas de una manera contundente sobre lo que es el manejo del glaucoma moderno. Presión meta, metas claras y dispositivos que nos permiten estar uno con el otro. Muchas gracias.